La escóbula de la brújula. De entrada como nos viene un poco bien por el choque de civilizaciones que se produce en este caso. En primer lugar, los cartagineses tenían una concepción del mundo completamente distinto a la que tenían los romanos, y en consecuencia tenían una concepción de la guerra completamente distinta y de para qué se iba a la guerra completamente distinta a la que tenían los romanos. ¿Cómo llegan a este punto? ¿Cómo llegan a la Segunda Guerra Púnica? Pues si se llama Segunda, los más espabilados y los menos se habrán dado cuenta que hubo una primera. Bien, es por culpa de... Cuélgate una medalla. Púnica también era. Sí, Púnica. También era Púnica. Sí, por centrarnos. Sí, eso de Púnica suena un poco raro, ¿no? Sí, a estas alturas. Bueno, entonces los cartagineses eran un imperio netamente comercial, con terrenos y zonas comerciales expandidas por todos lados. El padre de Aníbal Barca, que va a ser el gran protagonista de hoy, que era Amílcar Barca, se enfrenta a los romanos en una primera guerra, bueno, él y todo el estado de Cartago, y los echan de Cerdeña y de Sicilia, y salen un poco por piernas, y además les ponen una deuda de guerra altísima, que ya siembra la Segunda Guerra Púnica, como ha ocurrido más veces en la historia. Una deuda de guerra, no ser un buen vencedor, te siembra un posible conflicto futuro. Pues bien, se retiran los cartagineses y, dejando de lado las islas que rodean lo que sería Italia, se lanzan a la conquista y a hacerse con las minas que había en la península ibérica. Entonces Amílcar se desplaza a la península ibérica, y ahí se empieza a pertrechar ya lo que sería la Segunda Guerra Púnica. Sería un poco largo de explicar todo esto. Amílcar muere en una batalla casi de un teatro de operaciones casi secundario, porque no es en una guerra, sino que es en enfrentamientos intentando domar a los habitantes de la península ibérica, y por un tiempo gobierna su yerno, y después ya se hace jefe del ejército cartaginés Aníbal. Es inminente un segundo enfrentamiento con los romanos, ya se están pertrechando y temen que los romanos ataquen Cartago. Y para evitar esto, Aníbal hace el famoso cruce de los Alpes con los elefantes, que es una maniobra estratégica alucinante, muy arriesgadísima, casi de hecho le costó un montón de efectivos y un porrón de elefantes. Quedó algo, ¿no? Creo que quedaron 2. Demuestra, ¿no? Un par de elefantes un poco resfriados con moquillo, porque claro, los pobres elefantes de Asia, porque eran elefantes asiáticos, africanos eran los que llevaban, ¿no? Africanos, pues de las pocas veces, porque luego los helenísticos eran africanos pequeñitos. Exacto, no eran tan grandes como los que llevaban Torres, eran más pequeños y eran de la zona que había cerca de Cartago. Claro, son de Túnez, he dicho. Sí. Bueno, entonces, estos elefantes moqueantes llegan a la península itálica y, imaginaos la alarma de que de pronto se te ha plantado Aníbal ahí al lado con un ejército de unos 50.000 efectivos, un ejército que podemos llamar como una fuerza combinada. Yo creo que es de los grandes generales de la historia el que más mérito tiene en cuanto a la conformación de su ejército, porque César lo tiene por el estado de Roma, pero lo hereda de su tío Mario, incluso lo que es la mecánica. Alejandro, yo creo que es indiscutible que son César, Alejandro, Aníbal, los tres grandes, ¿no?, de la antigüedad. Pues César lo hereda de Mario, Alejandro es su padre, Filipo, el gran creador de lo que es el ejército macedonio, pero Aníbal un poco lo conforma él. Supongo que con Amílcar también, pero es él quien va incorporando efectivos a su ejército. Y entonces Aníbal lo forma con el de Amílcar y copia mucho en cuanto a organización de ejército el de Alejandro, que realmente es el ejército helenístico, claro, griego. Es el ejército de maniobra mejor que hay, porque el ejército romano no es un ejército de maniobra, el ejército romano es un ejército de choque fijo. Claro. Entonces, esa fuerza combinada la pueden manejar gente muy brillante. Pues pueden hacer maravillas, como hace Alejandro en Gaugamela, ¿no?, que es una maravilla táctica, y lo que vamos a ver hoy es otra. Es posible que Aníbal sea el mejor táctico de la historia, no estratega, pero sí táctico. Táctico, claro.
Deduzco, Guillermo, que cuando hace esa travesía tan suicida de cruzar los Alpes es porque por mar era todavía peor, ¿no? Porque Es que por mar los barcos romanos lo hubiesen machacado. los hubieran machacado, por eso digo. No, los romanos examinan, los romanos sabían que había 3 posibilidades. Ellos piensan 3 caminos: un desembarco en Sicilia o en Salerno, en el sur, para intentar rebelar a las tribus del sur de Italia; uno segundo por la costa mediterránea, por Marsella, que era un camino tercero; y un tercero por los Alpes, que lo desechan porque lo ven imposible. Y los romanos, además, en el mar tecnológicamente van mejor que los cartagineses, porque tienen el corbis, embestían con los barcos y les hacían polvo. Entonces, es una sorpresa estratégica que Aníbal se plantea allí. Y entonces los romanos reúnen un ejército de unos 80.000 efectivos más 6.000 jinetes, 80.000 infantes más 6.000 jinetes. Las 8 legiones, ¿no? Claro. Todas estas cifras hay que ponerlas siempre en cuarentena. Si no nos ponemos de acuerdo en los muertos de Stalingrado, imaginaos en el 216 a.C., ¿no? Entonces, pero sí está claro que nos encontramos ante el ejército más importante que había reunido, por lo menos en número de efectivos, Roma en por lo menos hasta 216. Y Aníbal tiene unos 50.000. ¿Cómo eso que había perdido cuántos en los Alpes? A lo mejor perdió 40.000, sí, posiblemente. No, lo que pasa es que él va reclutando luego por el camino. Después de las 3... Claro, él aplasta a los romanos en Trevi y en el lago Trasimeno. Entonces, y se le va uniendo gente, con lo cual él al final tiene... Lo va reponiendo. A él le va pasando un poco lo típico de que cuando un tío va ganando se le va sumando gente. Claro. Que es lo que a ellos les pasa en la Primera Guerra Púnica. Él les quiere devolver el guantazo a los romanos porque los romanos le levantan a los mercenarios en contra porque no los pueden pagar y tienen unos follones monumentales porque en la Primera Guerra Púnica a ellos se les vuelven en contra súbditos de Cartago, y él lo que quiere hacer es lo mismo frente a los romanos, o confía en que hay un levantamiento de los pueblos que hay alrededor de Roma, porque él sabe que es incapaz de tomar Roma al asalto. Bueno, es importante decir que tenía las fuerzas más importantes que tenía Aníbal, las más destacadas son la caballería númida, que es una caballería bastante eficaz, muy ágil, que lanzaba jabalinas y eran muy rápidos, y además tenían la particularidad de que manejaban al caballo con las rodillas que daba gusto. Los tíos eran bastante buenos jinetes. Luego estaban los galos. Y los galos casi os los podéis imaginar, eso, con los escudos grandes de los galos, con lanzas. Y estaban también los íberos, que iba a ser la fuerza de élite. Y sus propias tropas cartaginenas, lo poco que tenía. Sí. ¿Y había soldados baleares? Honderos baleares, de hecho. Yo creo que eso... Yo no sé, Carlos escribió un libro sobre este tema, que es uno de los 3 que he estado repasando ayer noche. Yo no sé hasta qué punto el hondero balear es realmente importante en esta batalla o es un elemento exótico que a nosotros nos gusta destacar. Es lo segundo, pero es que molaba mucho, porque es tan bonito lo de entrenamientos de niños. Me pongo a pensar... Es como lo de Chris Kyle, ¿no? Si no comes, si no tiras con la onda de una pedrada la comida, cosas así muy bonitas. Sí estoy seguro de una cosa, que los honderos baleares le fueron más útiles que los 2 elefantes, ¿eh? También te lo digo, porque tuvieron que llegar con un resfriado. ¿Sabes cómo llamaba Aníbal a los galos? Forraje para el pilum. Pues eran elemento desechable. Es decir, a él lo que le valía y le gustaba era la infantería ibérica y los propios cartagineses, lo poco que tenía de ellos. De hecho, los pone intercalados, los mezcla porque se fía más de la disciplina de lo que se conocía como la devotio ibérica y es más leal y no va a salir en desbandada. Esto lo hemos dicho muchas veces en la escóbula, pero conviene recordarlo. Las batallas se pierden si sales corriendo. Sí. Si te entra el pánico, bueno, las puedes perder también sin salir corriendo, como pasa hoy, es lo que vamos a contar hoy. Pero lo normal es que si entra el pánico y ocurre la desbandada, sales corriendo. Bien, a grandes rasgos, ¿cuál es la genialidad táctica de la que estaba hablando hace un momento Carlos? Bueno, se va a producir este enfrentamiento. Se da otra característica, que es que los romanos quieren un combate en campo abierto y Aníbal también. Y eso es un error por parte de los romanos. No es una estupidez, ellos tienen un ejército muy grande y lo pueden aplastar, van a confiar en su superioridad numérica, pero se están enfrentando a uno de los tíos
más brillantes de la historia militar, todavía hoy. Mira, estamos contándolo hoy aquí, ¿no? De hecho, esta batalla se estudia en universidades y todo el intento de la historia de todos los estrategas del mundo es crear la batalla de Cagnas a nivel gigantesco. Eso es lo que intenta Alemania en la Primera Guerra Mundial. Hay un Cagnas enorme. Hay una circunstancia que no sé si conocéis. Cuando yo era un mozalbete y tal, estuvo se vendía. No, se vendía. Eso era muy fácil. Es que lo dejas a huevo. Eso era muy sencillo. Cuando yo era mozalbete existía un juego que se vendía, que no sé si lo conocéis, que se vendía en las jugueterías, que eran las batallas de Trasimeno, de Cannas, donde venían los soldaditos romanos, los soldaditos cartagineses, los romanos con su casquito con penacho, los otros con el casco así un poco más historiado. Aquí somos de Risk en adelante. Y es que ese juego estuvo en mi casa y por eso conocí yo la batalla de Cannas, precisamente por ese juego que era una especie Ahora la de aprenden los niños en videojuegos, pero aprenden igual. Claro. Bueno, Guillermo, vamos a ver. Entonces, Aníbal, ¿qué hace? Pone una formación en forma de media luna, de manera que la curva de esta media luna está más cerca de las fuerzas romanas. Y él lo que busca, y en los flancos colocan los romanos a la caballería, y Aníbal también coloca a la caballería. De manera que al principio, en los primeros compases de la batalla, se empieza a avanzar y se lanza la caballería númida contra la caballería de aliados romana y la vencen. Y se va por piernas la caballería, así hablando muy rápido, y la ponen en fuga. Y entonces se produce lo que Aníbal ha pensado para esta situación, que es que la masa romana entra en contacto con la curvatura máxima de esta disposición que ha previsto, donde están mayormente los soldados íberos, que son quienes él prevé que pueden aguantar esta embestida con disciplina y eficacia. ¿Por qué con disciplina? Porque imaginad lo que es que te empotren 80.000 tíos, no exactamente 80.000 hombres, ya sabemos que la fricción se produce solo en las partes delanteras de la línea, pero estaba ahí poniendo unas caras, estoy diciendo empotrar las partes delanteras. Fricción. Claro. Es que es lo que pasa. Claro, es lo que pasa cuando cuentas la batalla de Cannas a alguien muy entrado en canas. También. Ahora tendrás que decir penetrar. Exacto. Venga. Entonces, que penetren las hordas. Se produce este choque, ¿no? Y la línea empieza evidentemente empiezan a aguantar mientras los lados de esta curva siguen avanzando. Los romanos no pueden evitar ese empuje porque si tú empiezas una carrera, 80.000 tíos a andar, no todo el mundo se está enterando de lo que está pasando, no todo el mundo oye, ahí hay mucho polvo, hay mucho ruido, hay mucho polvo, David. Entonces empiezan a concentrarse en ese mismo punto, mientras las alas de la formación cartaginesa les están envolviendo. ¿Qué ocurre? Pues que la media luna se da la vuelta y de pronto prácticamente han rodeado, han hecho una bolsa con el ejército romano. Y aquí esta parte que yo sé que le encanta, es música para sus oídos, voy a dejar que la cuente Carlos. ¿Qué pasó al sol ahí, Carlos? El problema es que tú tienes metidos a 80.000 tíos encerrados en un lugar, pero claro, hay que matarlos. Matar a 80.000 personas en una llanura que tiene unos 2 kilómetros de largo, 3x3, es muy complicado. Apalea. Porque la única forma que tienes de hacerlo es, dado que tú te cansas, no puedes estar más de 5 o 10 minutos porque es inaguantable combatir así. Esto es un sistema que solamente tiene una explicación. Es decir, esto es un ejemplo de drogadicción masiva, o sea, de locura colectiva masiva durante horas, porque nadie puede aguantar ni ver algo así durante mucho tiempo. Ten en cuenta que los romanos no veían lo que estaba ocurriendo en sus lados, porque estaban encerrados al calor del día, a una temperatura monumental, sin poder beber, sin poder hacer nada, mientras iban matando a los que estaban en primeras líneas, con lo cual el ejército cartaginés tiene la ventaja que tenía siempre el punto donde podía moverse, ellos podían ir atacando y desplazarse a lo largo del círculo, en tanto los romanos no se podían mover. Como los romanos tenían un sistema de lanzamiento de jabalinas, una vez que tú has lanzado los pilums, solo te quedan las espadas y los escudos, pero para eso te ves obligado, pierdes, por decirlo de manera, vas perdiendo recursos, en tanto que los cartagineses los mantenían intactos todos. Entonces, échale horas y horas y horas. Un romano necesitaba 1 metro y pico, por lo menos, para maniobrar, y aquí tenía... ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que una avalancha produce X muertos? O que en tal concierto, o que en tal festival ha habido una... Pues imaginaos, 80.000 tíos, y no están huyendo de un petardo que ha sonado, no, están huyendo de unos tíos que los están matando, y no tienen dónde huir.
Pero además Porque están acuchilladas, rodeados, O sea, evidentemente. pero además con armas blancas, que eso no es como ahora. Es de la... Posiblemente... Bueno, aquí siempre damos datos para tertulianos nivel pro, ya lo sabéis. Entonces, el tertuliano normal... Bueno, suele decir que este es el mayor desastre militar que ha sufrido Roma. Pero vamos a dar un dato para el tertuliano nivel pro. Si somos muy pejigueras, en la batalla de Arausio quizá hubo más bajas que en Cannas. Lo que pasa es que primero no estaban contra un tipo tan brillante. Esta batalla es contra los cimbrios. Lo que pasa es que igual no a.C.. tuvo la misma repercusión social en Roma. Sobre todo no era un tío danzando. Que en Roma al lado de había Roma. muchos que ya querían, Sobre todo no era un querían tío, doblar claro, rodillas. no es que él estaba en las puertas de Roma. Entonces, Claro. En Arausio no. Pero fijaos la importancia de la batalla de Arausio, que también le produce pues en torno también de 80 y pico mil bajas, según estas cifras siempre cogidas con pinzas, pero es un desastre también monumental, pero estas bajas llegan a influir un poco en lo que será la Segunda Guerra Servil. O sea, produce tal bajada de efectivos que 20 y pocos años después todavía renquean a la hora de enfrentarse a Espartaco, los romanos, tras la batalla de Arausio. ¿Y qué es lo que hacen con los prisioneros? Pues un poco terminando ya Sí. el colofón de la batalla, porque no todos mueren, todos los romanos. Pues mueren casi todos. Solo se rinde el campamento al día siguiente. Porque no tenía... ¿Hay sacrificios? ¿No hay sacrificios? El campamento se rinde al día siguiente porque ya no tenía ninguna solución. El problema es, claro, es que se calcula aproximadamente. Son números que se vertieron unos... Bueno, si mueren unos 60, porque como las cifras oscilan, actualmente se considera conveniente, una especie de convención de que mueren unos 65.000 romanos en la batalla aproximadamente. Y se vierten unos 80.000 litros de sangre en el terreno. 80.000 litros de sangre. En un campo de aproximadamente 3 kilómetros por 2,5 de ancho. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Qué disparate? Al día Eso el siguiente, apocalipsis. dedicaron entero, claro, a quitarle las armas, las corazas, todo el material, a quemarlos. Claro, una cosa. Debe ser una cosa apocalíptica para la época. Algo absolutamente inaudito. ¿Cómo huele eso? Sí. Las falcatas, que era la espada que se tenía ahí, Sí. la espada que tenía que destripar bastante bien. Hoy estamos hablando de vertido de tripas, de gente muriendo durante horas, que no te matan y te dejan en el suelo muerto, no. Te pinchan, te cogen el bazo o lo que sea y te quedas en el suelo dando alaridos un ratillo, que no es muerto. Inmediato. No sé, exacto. Ujú. De todas formas, Guillermo, ese aroma, ese hedor, no sería tanto en ese momento, sino al día después. Porque 80.000 litros de sangre con 65.000 muertos, eso... 65.000 de un lado están los del Ya. cartaginés. Pero me refiero, esos no se evacúan fácilmente. No, y traen moscas.